Vientos. Estamos escuchando Matavenados, Churea, banda sonorense de post-rock, aunque ellos no se dominan como una banda de post-rock. Ustedes lo pueden encontrar, así como suena, Matavenados, en la página de YouTube. Durante mucho tiempo he pensado, pues, qué tan importante es a veces la opinión personal o qué tan fuerte es la opinión personal. O el impacto que tienes cuando eres dueño de un micrófono. Tengo en esto veintitantos años haciéndolo. Y la he cagado, he crecido, he sido pequeño y siempre pues en los espacios donde son alternativos, donde no tienes una intención netamente comercial, ¿no? Sino realmente promover lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, lo que tú sientes como propio, ¿no? Y durante todo este periodo empezaron a surgir los medios sociales. Bueno, mi nombre es Anomia. No te recomiendo ver el video si no eres parte de mis contactos porque pues te puede ofender, te puede molestar. Es simplemente una opinión personal a mis contactos y a mi canal para disfrute mío a veces o de mis compañeros. Voy a hacerlo muy rápido porque luego me empiezo a hablar y hablar y hablar. Y me he dado cuenta que durante todo este periodo empezaron a surgir los influencers que han ido sustituyendo en la cultura pop a los líderes de opinión, de programas de espectáculos, de deportivos, etcétera, etcétera. Esta gran camada de influencers, pues, variopintas, han hecho eh, muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Lo que sí he visto, o mi gran problema con ellos son varios puntos. Uno, principalmente esta visión de crear su propia burbuja. Inician de una forma muy pequeña, apoyados normalmente por sus padres, que eso sucede en el 90% de las veces, o con una suerte de coincidencias y con algunas características que el individuo tiene, como es carisma, obviamente, que yo carezco de ello, capacidad de discurso y sobre todo la chispa adecuada para poder conectar con el público en cuanto a ideas, ¿no? Estas referencias que cada vez son modas y que cada vez se van construyendo en un metauniverso, porque eso es lo que es, al parecer, un metauniverso de pensamientos o formas o ideas o conceptos. En este que ahora veo que se ha construido una especie de espacio social virtual y donde ellos creen regir con sus propias reglas y sus propias normas, su propia moral y intrínseca. Y cuando abandona ese mundo virtual, les ha causado serios problemas. Porque muchas veces su propio lenguaje es cotidiano, es ameno, pero también contiene muchas situaciones que parecen que no entender que la vida va creciendo y que no todos están en su proceso de burbuja de crecimiento. Esta burbuja, perdón, de privilegios. Voy a hacer un puntos rápidos. ¿Cuál es mi problema? Primero, uno de los problemas que más veo es la nueva forma de ver a los influencers, establecer como y muchas cosas así como que prácticamente son ilegales o moralmente mal vistas y los traen a lo que es el efecto legal, ¿no? O correcto, vamos a decirlo así, ¿no? Caso claro de las personas que migran para buscar lugares de impuestos donde no paguen impuestos. Y yo me comento y me pregunto, eso para mí es una forma muy miserable, mezquina, de no repartir tu riqueza con tu país y con las personas que de alguna forma al principio te hicieron ricos. Pero me ha tocado ver a este vato de Wild Project quejarse amargamente. Bueno, casi a todos los españoles me ha tocado porque se migran a Andorra, ¿no? Y ellos diciendo, todos tienen derecho. Y dice, sí, todos tienen derecho de irse. Estamos totalmente de acuerdo. Pero lo que es injusto es que no repartas tu riqueza como si lo hacen miles de migrantes de tu país a tu propio país, pagando impuestos. Como sucede en este país, que muchos migrantes, cuando van a otros países, pagan los impuestos de aquel país y pagan los impuestos aquí y no se amargan, no se frustran. Porque la pregunta cabe aquí, ¿cuánto es suficiente? Esa es la pregunta.
Yo he hecho este ejercicio con muchos de mis compañeros, muchos de mis amigos, y les he preguntado, ¿con cuánto es suficiente tendrías una vida maravillosa? Pues me dicen números, pero yo les digo siempre, dime un número real, no me digas números ficticios vendidos por esta media internacional que te vende automóviles, viajes y tontería y media, como si fuese accesible para todo el mundo. No, dime la red. Me dicen salarios que rondan entre los 200, $500 eh, al mes. 500 o $1000 al mes sería un sueldo adecuado para tener una vida adecuada, darle a tu familia adecuada y tener una vida muy buena. Estos tipos ganan millones de dólares o cientos de miles de dólares o miles de dólares si tú lo quieres ver al mes. Y en su burbuja de vanidad, de pensar que son un grupo que no se les debe de cuestionar, porque me ha tocado ver idioteces o declaraciones como un programa que me tocó ver que se llamaba La Cotorrisa, decir, ay, no empiece con su mamá de que estoy en mi posición de privilegio. Viejo, hay que pensar lo que uno dice. Yo he cometido ese error. Yo no los juzgo, no son malas personas, pero que construir esta burbuja donde piensan ellos y creen que tienen los privilegios y que se les debe de perdonar y que si ellos dicen una estupidez con la poca responsabilidad no debe de tener consecuencias. Si ellos tenían a discusión un debate está bien, o perdón, a la mesa una discusión, está bien, se puede discutir, se puede dialogar, se puede confrontar. Pero ellos los ponen como si ellos fueran las víctimas y nosotros, el público, un victimario feroz, vorágine y monstruoso que estamos esperando a que tú te equivoques. No, la situación es que tú tienes la gran ventaja de la edición, tienes la gran ventaja de buenas cámaras y buenos micrófonos y un aparato de equipo atrás. Elige bien tu aparato de equipo atrás. No es la misma que una persona se ponga con una cámara y se ponga a hablar como pendejo y va a recibir el mismo castigo que tú tienes. Que tú tengas un aparato por fuera que te ayude, ya sea Chumel Torres, ya sea Tecno Huerta, ya sea quien sea, de estos influencers, que unos son buenos, otros son malos, llámese Carlos Vallarta, llámese La Cotorriza, que no lo veo, nunca he visto un programa de ellos, pero lo veo que salen muchos videos de TikTok y la verdad no me pierdo mi tiempo en verlos, tras una fallida declaración diciendo que en la posición podían opinarlo casi lo que quieren, su actitud de privilegio. Me he dado cuenta que la gran mayoría son blancos. Y no por culpa de ellos, sino realmente por la elección del canal YouTube que elige a personas agraciadas físicamente o que parezcan blancos o que abren Spanglish. Porque eso es lo que le gusta, porque se ve moderno, se ve juvenil y se ve aceptable. Yo soy un viejo acabado, yo ya voy por fuera, pero de alguna forma me gustaría que cuando haya mejor contenido en la plataforma, también haya responsabilidad social por parte de nosotros. Yo me he equivocado, tú te has equivocado, y en ese momento la responsabilidad no cabe de que la regaste y debes de morir, como mucho veo persecución casi con guillotina. No, al equivocarse es reconocerlo, cambiar de opinión y recibir ayuda. Por eso te digo, si tienes tu equipo de trabajo alrededor que te ayude, que te diga que esa moral o que esa opinión está fallida y tienes la capacidad de la adición. No puedes estar en una posición de privilegio donde creas esa burbuja y donde dejaste de hacer contenido bueno para hacer contenido basura. El futuro, como sabíamos, por el copyright, que ahora la ley SOPA o la ley que me pongas, es bestial por parte de muchos de los grandes conglomerados que no tienen llenadera, que la gran mayoría son esos que no tienen llenadera y que no permiten la reproducción de su contenido. Entonces avanzaron y aparecieron los podcasts, gente sentada con un micrófono hablando. Y nosotros nos tuvimos que adecuar porque ya la gran mayoría de nuestra generación está acostumbrada a la radio. Y es difícil estar en vivo y poder ser neutral. Tienen todo su derecho a tener su opinión. Pero también la conciencia de saber que si estás hablando, tienes que entender, como me tocó lamentablemente de un camarada que estimo y una amiga que estimo mucho, decir que, por ejemplo, los salvadoreños y los hondureños y los haitianos vienen a este país a robar, a secuestrar y a violar. Cuando el porcentaje de criminales es casi menos del 1%. Cosa que nosotros debemos tener en Estados Unidos por arriba del 2 o 3% de criminalidad de mexicanos a Estados Unidos. O puede ser. Pero
Más allá de eso, de etiquetar al villano, de etiquetar a la persona, es nuestra responsabilidad de saber de romper estigmas, de romper etiquetas, de romper esta forma de pensar o creer que nosotros decidimos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, cuando la realidad están ahí, o sea, la información está ahí. Pero me he dado cuenta que los influencers les dan un chingo de hueva investigar. Les da hueva y todo lo basan en su opinión personal, sentados en un micrófono, escudados en la comicidad, porque eso es lo que están haciendo últimamente, mostrando su clasismo, su racismo y ofender a cuanto persona parezca indígena, prieto, sea como yo, no sea agraciado físicamente, sea feo como yo, o que no entre dentro de los estándares occidentales, o que no hable inglés, o que no entienda factores de, de emprendimiento económico, toda esta cuestión, o que no esté a la moda, o que no le guste el trap, o que no le guste comprar tenis, porque veo que todos se cortan de la misma ahorita últimamente. ¿Por qué? Porque esos son los modelos que YouTube desea que tú tengas. Y son los que están pegando. La otra vez me tocó ver a este tipejo de Luisito Comunica hablar. Este es el mejor país del mundo. Obviamente, Noruega. Pero no, y los ponía como la cosa más hermosa. Y qué bueno, han de ser buenos ciudadanos, trabajadores, y tienen bien su país. Pero lo que no explica Luisito Comunica es que durante más de cientos de años, muchísimos cientos de años, fue explotación de países tercermundistas. Sus grandes petroleras siguen haciendo fracking escondidas, o Canadá, o llámese el que sea. Siguen utilizando el litio de países africanos, siguen utilizando los Teslas construidos por niños africanos en algunos elementos, con malos salarios, malos puestos, siguen utilizando beneficios fiscales que les dan los gobiernos, y estos mismos gobiernos, el dinero es de créditos que se les da a países pobres. Y así nos podemos ir encadenando un montón de cuestiones que tengo problemas con los influencers. Yo tengo serios problemas con la gran mayoría de los influencers que piensan que su obligación es no pensar, no investigar, no cuestionar, no analizar, sino decir una sarta de estupideces para verse graciosos. Y como son guapos, se ve más carismático. Y como son blancos, se ve de moda. Y está bien. Y voy a decir chistes pendejos, voy a decir chistes tontos, voy a decir chistes racistas, diciendo que es una comicidad sana, y en lugar de investigar, de analizar, de cuestionar. Ellos pueden juzgar ahora se han sentado, como en su momento lo hizo Televisa en los 90, programas como Pati Chapoy, como Origel, todas estas basuras de Bisoño, toda esta gentuza, se sentaron, están sentados ahora en la posición de poder decidir y hablar de la moral de cada quien. Yo no soy quien, yo he tenido muchos problemas, pero tampoco me he sentado a pensar de una forma tal que no pueda cambiar mi opinión. Y sobre todo, a pesar de que hice daño, porque lo he hecho, también he intentado ir transformando, recibir terapia, ayuda, investigación, etcétera, etcétera. Pero ellos no, siguen en la tesitura de buscar el like. Le pasó a la muchachita que la metieron a la cárcel por pensar que su moral es la única y pensar que puede estar por encima de la legalidad. Y eso es lo que le pasa a muchos influencers. Incluso me ha tocado ver algunas podcasts hablar de Pancho Villa como si fuese sus fuentes las más cotidianas, y como si la villanía del personaje en sí mismo fuese la más terrible, tomando en cuenta todo lo que logró o lo que hizo, sin leer más allá de las primeras fuentes de Wikipedia. Porque no leen un libro, porque ven que el Wikipedia o un documental por aquí de National Geographic o no sé, de Discovery Channel, tiene la verdad. Y no se sientan a ver los colegios de México, el colegio, me imagino que debe existir el colegio de Chihuahua, el colegio de Sonora, el colegio que tienen libros que hablan de la villanía, pero también hablan del personaje y de las situaciones sociales de la guerra. Pero no, mi opinión personal está basada en Wikipedia y en idioteces del New York Times o del Boston Globes. Normalmente, como te digo, lo que ha sucedido es que antes su gran contenido inocente, de construcción inocente, se ha convertido ahora en un producto netamente vendible y dentro de esta construcción de la mediatez.
Ya nadie, yo creo que te aseguro que recuerda un video de que hizo hace una semana Luisito Comunica o 2 semanas atrás. Ya no recuerdan los que hizo Dross hace 2, 3 meses. Son desechables. Incluso el gran Dross, el hombre que tiene millones y millones y millones, que es una buena persona, que es uno que siempre tiene una opinión inteligente, se tuvo que ir a seguir haciendo basura de fantasmas y estupideces y media, y dejó de hacer el gran contenido que él hacía, que proponía, que hacía discusiones, que te enseñaba y que te hacía investigar más allá. No es culpa de él en su totalidad, pero sí es culpa de nosotros por no exigirle, para cerrar con el tema, a los influencers que deben de regresar a hacer producto que valga la pena. Tener cuidado con esta idea y pensar, o a estos morenos como yo, que se empiezan a rodear y que y que triunfan, y que veo que se empiezan a rodear de marketing y de blancos o de blanquitud, se empiezan a rodear y empiezan a separarse de la realidad. Hay gente que ha reculado y que ha regresado y que ha dicho, ok, me estoy separando mucho, como le ha pasado a grandes influencers como Carlos Vallarta, que a veces se despega, pero a veces regresa porque es un tipo muy inteligente. Y es un tipo que me siento identificado porque él mismo se da cuenta, él mismo opina, y está en proceso de informarse. Tendrá razón o no, pero por lo menos se da cuenta que tiene que ir cambiando su opinión. Y eso es importante. Si tú cometes un error, está bien, la gente te lo va a hacer notar. Y tu idea es modificar, no generar y construir un mecanismo de defensa para que tú digas que tú tienes la razón y los demás no, como lo escuché y como lo he escuchado últimamente diciendo, es que la gente solamente hace hate. La gente, bueno, entonces tiene que ver con el contenido que estás construyendo. Si bien es cierto, hay linchamientos terribles, horripilantes en los medios y en las redes sociales, también es cierto que tú, mediante una buena producción, que tú tienes la capacidad, y mediante una buena retroalimentación, puedes hacer contenido que te defienda y transformar estos medios que cada vez que veo que son llenos de basura. Pongo mi canal principal y no me aparecen a los que estoy suscrito. ¿Y sabes cuál es lo más terrible? Que la mayoría de los que yo estuve suscrito y que hicieron contenido bueno, se tuvieron que ir. Se frustraron, desaparecieron por nulo apoyo. Y tercero, porque la plataforma sigue apoyando contenido basura. Contenido de formar este blanco triunfador, este hombre que viaja por todas partes y que sigue mostrando y diciendo que todos los países son mejores menos que su propio país. Y eso es lo terrible, eso es terrible porque tu propio país te enseña, te indica, te alimenta, te da de comer, te da una mesa donde tú puedas estar, te dio una familia, te dio amor. Y en mi opinión, si a mí me da todo eso, conocimiento, estudios, alimentación, familia, madre, para mí es el mejor país del mundo. Con sus errores que hay que mostrar, con su corrupción que hay que mostrar. Pero seguir envidiándole a otros países, porque ese tipo de influencer solamente presume México cuando van a ir a Tepoztlán, o sea, al Día de Muertos, cuando es día de Batalla de Puebla, cuando muestran las pirámides, cuando solo muestran aquello que consideran ellos que el mundo debe de ver solamente, y no muestran el real México, el México a pie. Y lo he visto más en ciclistas extranjeros que hacen videos y muestran el México hermoso y mágico que tenemos, más allá de las pirámides, que son hermosas, más allá del Día de Muertos, que es espectacular, y más allá de ver videos de extranjeros que admiran más al país que de mexicanos que admiran su propio país y que se cansan y se enfadan y se llenan la boca de decir que es el peor país, con los peores ciudadanos, con la peor mierda, con la peor basura. Y yo me levanto cada día a las 5 de la mañana, me topo con gente trabajadora todos los días aquí de donde soy, Hermosillo, Sonora, con gente que educa a sus hijos para bien, con gente que no es narcotraficante, con gente que hace una buena carne asada, que hace una buena noche, que construye este país, que hace cultura, que hace pintura, que hace poemas, que hace arte, escritores, investigadores,
ingenieros, soldadores, albañiles que construyen la arquitectura social de este país. Y seguimos pensando que una bola de blancos imbéciles, porque para mí son eso, una bola de blancos imbéciles, en un buen número, no todos obviamente, hay sus rescatables, hay muy buenos, hay excelentes, pero esta bola nuevos, influencers, que se la llevan bailando como tontos en una plataforma y no aportan absolutamente nada, sino sacar dinero, drenar a las personas, drenar y sacarles, venderles, generarles rifas falsas para que te saques un iPhone de 50,000 individuos, para que tú les des like, les sigas dando dinero, les sigas dando tu tiempo. Y con eso voy a cerrar. Tu tiempo es tremendamente valioso. No se lo des a ese tipo de personas. No se lo des a ese tipo de podcast. No se lo des a ese tipo de opiniones. Dáselo a tu familia. Dáselo a un buen libro. Dáselo a una buena cheve. Dáselo a una buena comida. Dáselo a una buena persona de opinión top. No un imbécil que presume sus champán Moet, que presume de su capacidad de hablar inglés, que presume sus viajes pagados por ti, que presume pantalones y tenis de 50,000 pesos que tú jamás vas a tener y que los ves en la tele. No, no es lo que tú necesitas. Tú necesitas una buena familia, encontrarte a ti mismo, restablecerte a ti mismo, valorarte a ti mismo, sobre todo valorarte a ti mismo, porque ellos se aprovechan de nuestra baja autoestima para poder exponer y presumir o decir idiotez y media, y con nuestra baja autoestima ellos posicionarse como líderes de opinión y no son no más que una bola de imbéciles. Dale tu tiempo a tu familia, dale tu tiempo a tus estudios, dale tu tiempo a progresar, dale tu tiempo a tu negocio, dale tu tiempo a tu novia, a tu esposa, a tus hijos, a un partido de fútbol como era antes, de fútbol americano, convive, vive. No vivas en esta caja idiota donde muchos de estos influencers son solamente una bola de imbéciles que cada vez está peor, que cada vez hacen contenido basura. Porque esa es mi opinión personal. Estofanomia con su opinión, ya saben, no lo puedo decir porque luego el algoritmo me bloquea, pero ahí está. Cuídense mucho, les deseo lo mejor y de verdad se los digo sinceramente. Como nos decían a nosotros en los 90s, apágale esa caja idiota y vive tu vida. Eso es lo que te recomiendo.